¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Panchito García y otra vez estamos aquí en el programa Crónicas del Waterpolo Mexicano con una super leyenda, Jorge Castro Hernández, el Vitola. ¿Cómo estás, George? Buenas noches. Buenas noches, Panchito. ¿Cómo estás? No manches, qué gustazo verte y escucharte. Este programa pues me lo ha pedido un montón de gente porque, bueno, eres un estandarte del waterpolo mexicano. Tienes muchísima historia, vienes de un club que tiene una historia sorprendente desde que empezó y pues como lo vuelvo a decir, eres un crack del waterpolo. ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias por aportar para Crónicas del Waterpolo Mexicano. Muy bien, estoy muy bien aquí llegando a casa, pero listo con lo que tú digas. Pues que nos cuentes tu historia, cómo empiezas, quién es tu jefecita, cómo es tu vida, tu familia, qué onda ahí para que empieces a platicarle a toda la gente eh, eh, cómo uno le puede hacer para llegar a la selección nacional o cómo uno puede converger en el deporte, porque no, pues, nada es fácil, ¿no? Pero bueno, pues, se pueden hacer las cosas. Cuéntame tu vida un poquito, George. Bueno, pues primero, tengo 47 años. Empecé con el tema del waterpolo. Despuésito, casi en el año de Seúl, 88, mi primo tenía una invitación a formar parte de un equipo infantil en el Seguro Social. Mi primo se llama Israel. Y empieza a ir él y me invita un día, en un día fin de semana me dice, oye, pues estoy nadando porque hay una idea de jugar waterpolo ahí en el Seguro Social. Él me dice, vamos. Entonces al martes siguiente a las 4:30 de la tarde me voy con él y nos vamos a una prueba de waterpolo. Y ahí mi mamá, Anita Hernández, pues tenía un tema ahí de que vivíamos muy cerca del Seguro Social, saliendo de la secundaria, empezábamos a tener esos espacios de estar en la calle jugando y eso, y no le gustaba. Entonces me dice, Nimais, te me vas a hacer algo de deporte y nos vamos al Seguro Social a empezar a jugar waterpolo. Estoy hablando de 1988. Oye, George, que como en todas las familias, o bueno, pues sí, prácticamente en el 80-90% de las familias, cómo es importante la mamá, el pilar de que los chavos no se vayan a jugar otra cosa, que se vayan ahí a enfocar. Le mando un saludo muy especial a tu mamá porque, bueno, sé cómo fue contigo parte primordial y con nosotros porque, bueno, pues al final éramos del mismo equipo y nos vimos muchas veces con la señora Anita, donde pues siempre nos impulsó y pues eso es lo que empieza a formarte como jugador, ¿no? Sí, era un tema ahí de la zona de Casitas, la zona de la secundaria 63, donde compaginé con varias personas. Miguel Ruiz, un chico que ya nadaba con el cráneo, el Michael, también con Alejandro Caballero, el chino, que también vivíamos a una calle de diferencia. Y era ahí un tema de combinar con los amigos de la zona. Ya hablaremos de la negra, ya hablaremos del tocino,
Ya hablaremos de la gente de la zona, que al final era gente que ya jugaba waterpolo porque estaba muy cerca del Seguro Social. Pero sí, mi mamá con una dinámica de hacer algo, además de la escuela, hacer algo de deporte para de alguna manera estar ocupado, no estar eh, haciendo otras cosas o desviándose a otras cosas que no te llevaran por un buen camino, ¿no? Oye, George, qué importante de veras el CAN, el Centro Acuático de Alto Rendimiento, exactamente para poner todos ese tipo de actividades para que la gente no se vaya a otro lado. O sea, es un centro en donde entraban 3, 4, 5 mil personas haciendo actividades desde natación, nado sincronizado, clavados. O sea, ¿cuánta gente tan importante ha salido desde la Unidad Morelos y hasta el CAN en este tema que estamos platicando? De todos estos barrios, vamos a llamarles, alrededor de la ciudad, en donde pues lo más importante es este centro recreativo para hacer deporte, George. Sí, definitivo. Desde el punto de vista de la educación deportiva que le generan los entrenadores que en ese momento estaban y cómo ayuda a la educación y con los papás que regularmente o están trabajando o no tienen el tiempo de atenderlos, entonces el deporte se convierte en un punto primordial para generar buenas personas y sobre todo en esa edad, ¿no? Yo tenía casi 15 años cuando empecé en esta dinámica y sí, mucha gente se rescata. El CAN evidentemente tenía 5,000, 6,000 personas con, 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 con ese centro que al final convirtió a muchos deportistas y hoy profesionistas y hoy gente de bien. Al final de cuentas sumas y hay mucha gente que ha destacado, ¿no? Para mucha gente que no te conoce o que te está conociendo en esta entrevista, Jorge, tú eres de alguna forma un servidor público, vamos a llamarlo así, porque bueno, has estado de alguna forma en la iniciativa privada y un poco, muy poco también en el tema de gobierno, pero lo has hecho en donde tienes esa experiencia de que el deporte en masa es súper importantísimo para el deporte mexicano, ¿no? Tantas escuelas que se han hecho, tantos deportistas que han sacado del CAN, y bueno, por eso toco tanto el tema, porque bueno, tú eres experto en estos menesteres, y bueno, pues de alguna o de otra forma, pues va a salir en este programa toda tu experiencia que tienes en el deporte mexicano. Sí, de mi desarrollo deportivo me permitió, obviamente ya lo hablaremos, me permitió hacer una carrera, me permitió hacer una maestría también, y el enfoque de los trabajos que he tenido desarrollando administración de instalaciones deportivas en varios lugares genera una perspectiva de cómo llegar con los niños, los papás de esos niños que obviamente con mucho esfuerzo los llevan a una disciplina como es la natación, y esto al final de cuentas lo traduzco desde lo que yo viví hasta hoy en un tema de pensar en la sociedad y darle un poco lo que el deporte me ha dado, ¿no? ¿Cómo tocas el tema de los papás que son básicos ahora, ¿no? O sea, no una federación les puede dar todo a todas las categorías, ¿no? Y más en waterpolo, que son tanta gente. ¿Cómo tocas el tema donde los papás es primordial, que bueno, es básico que estén y que siempre han estado? Y bueno, pues yo creo que vamos a tocar todos esos temas más adelante. Tenemos varios programas, un par de programas por lo menos para tocarlo. Que hay muchos temas que te quiero preguntar. Y pues, ¿por qué? Bueno, vámonos al inicio, George. ¿Cómo empiezas? O sea, en la primaria, ¿qué onda? ¿Qué otro deporte haces?
eras muy activo. Yo no sabía, la neta, que tú eras hijo único. Yo pensé que tenías algunos carnales y nunca lo habíamos platicado. Y dije, pues nunca Jorge me había platicado sus carnales y pues eres hijo único, ¿no? Qué chingón. Platícanos de tu vida. Pues sí, mira, definitivamente ya después tuve muchos hermanos en el trayecto del waterpolo, pero sí, yo soy hijo único. Estudio la primaria por allá por el Coyol, por Eduardo Molina, muy cerca de la Unidad Morelos. La secundaria la hago también en la zona. De hecho, la secundaria donde yo voy, el profe Vargas fue profesor de educación física, ¿sí?, por la propia Secretaría del Seguro Social. Después entro a la prepa, no entro, no hago el examen y no me quedo en la UNAM, pero entro al colegio de bachilleres, hago la prepa ahí y ya después empiezo la carrera a través de las becas que tuve del Seguro Social, en la beca de CONADE, que ahí pude lograr a través de Max Aguilar. Tuve la carrera y después la maestría ya, evidentemente, a la par, ¿no? O sea, hice la carrera de control, después hice una maestría en Derecho Fiscal, pero bueno, yo creo que era un tema de esta educación que te genera el deporte para seguir superándose y evidentemente enganchado con el tema del deporte. Pues la CONADE al final me pedía una exigencia de ser seleccionado nacional y además me pedía un promedio mínimo de 9 para poder mantenerme en la beca, ¿no? Entonces lo tuve que empezar a compaginar para poder evidentemente equilibrarlo. Pero bueno, así es como un poquito de la historia. Sí, no tengo hermanos, pero con uno de mis primos, que evidentemente era con el que más convivía, jugaba fútbol, jugaba béisbol, me gustaba andar siempre compitiendo. Él y yo competimos casi siempre porque somos muy cercanos en edad. Cuando me invita al tema waterpolo, él se cambia de casa a las 2 semanas y ya no vuelve a ir. Pues yo ya me quedo en el waterpolo. Me acuerdo perfecto porque era una dinámica con Julio Ramírez y había 50 chamacos en un carril de 8:30 a 9:30 de la noche. O sea, era como la intención de generar nuevos chamaquitos y de ahí es donde empieza el tema del waterpolo, ¿no? Me acuerdo que ahí hizo una prueba de nadar 50 metros libres. Yo me acuerdo que un minuto para ese tiempo y de un minuto para abajo los primeros 15 se quedaron. Y de ahí empezó el rollo de empezar a jugar waterpolo. Y yo tenía mucha ventaja porque yo me iba caminando al CAN. Entonces, solamente cruzaba San Juan de Aragón y Eduardo Molina y llegaba yo a casa, ¿no? Oye, George, tu primera impresión cuando llegas al CAN es que a mí, bueno, pues obviamente el CAN, en ese tiempo yo lo viví, yo lo percibí, yo sentí, llegábamos y ese olor a cloro, ese movimiento de gente impresionante, era como un cuerpo viviente, ¿cómo se llama? Moviéndose. ¿Qué sientes cuando llegas por primera vez a este tema y pues te metes? Porque pues es que es una cosa gigante. Sí, no, digo, de ver tanta gente haciendo deporte, pues sí había un impacto de escena, ¿no? Te digo, yo con un amigo en la secundaria que iba conmigo en el salón, ya me hablaba del waterpolo, porque él ya estaba con el cráneo, con Arturo. Entonces, para mí el tema fue de impresión de tanta gente en una alberca tan grande, ¿no? Y de entrenadores que en ese momento pues tenían
es un proyecto de programa, ¿no? De sacar gente competitiva. Entonces, era engancharte muy rápido para, sí había un asombro, sí había un impacto por el escenario tan grande, pero había que engancharse en un tema de poder sobrevivir a entrar a un nivel competitivo, ¿no? Entonces, sí, sí lo entendí muy rápido y de ahí empecé y con los propios amigos pues de la misma zona, pues te empezabas como a llevar muy bien y empezabas como a jalarle, ¿no? Entonces, porque empiezas pues, solo, ¿no? O sea, de repente el grupito y de repente ya es un grupito de otra edad y entonces de repente empezabas como a aprender y empezar desde abajo como toda la gente, ¿no? Oye, George, hay muchos programas ahora, ¿no? Que son de reality, que son el Survivor y estas cosas de Hexatlón. Es un tema muy parecido porque, pues, no tienes mucha experiencia, estás chavito, estás compitiendo contra cuates que, puta, no nada más son buenos, también a veces son manchadones en esa época, con todo respeto para toda la banda, pero estás sufriendo cada entrenamiento por sobrevivir. Tú dime si no. Sí, de hecho, ese proyecto, te lo repito, lo agarra Julio, pero en un horario donde ya prácticamente entiendo que al final él agarraba el equipo mayor del Seguro Social y entrenaban creo 8:30, 10 de la noche, pero abajo había una serie de entrenadores con un plan de proyecto. Ya el CAN en ese momento ya era un monstruo de semilleros. En la mañana, Alejandro Valadez tenía un grupo de waterpolistas que ya hasta cierto punto ya tenía niveles juveniles, si no me equivoco, o algo de junior. Después a las 4 de la tarde, Leonardo Callejas, Nando, tenía otro grupo. Pero ahí ya tenía el Gordo de Tepito, el Gotsuki, la Negra, si no me equivoco, el Chiste y el Chasca también ya estaban por ahí. Entonces había como un bloque ya importante de gente, ¿no? Después Arturo Valencia tenía un bloque de chavos, en donde está ya el Yachispa, Alberto Carranza, el Sapo, el Luis Aguirre, el Cañive, uno de los Cañive, el mayor, pues mucha gente que también al final pues, empezaba con un tema de juvenil, si no me equivoco, más o menos. Y yo la verdad es que me encontré con este juego tan apasionante, ¿sabes? Que yo llegaba a las 4 de la tarde con Nando y me quedaba con el cráneo y luego a veces me quedaba con Julio. Entonces, de repente inquieto un poco, pero pues con esta pasión y empiezas desde abajo, ¿no? Yo me acuerdo que el cráneo me ponía a nadar seguido un kilómetro. Ponte a nadar, si me iba a la alberca, me llevaba a la alberca mientras ellos ya boleaban o ya jugaban. Y ahí fue como más o menos me empecé yo a enganchar, ¿no? Oye, George, todo este ceviche de entrenadores, de Julio, el mismo Chihuis, José Luis, el ingeniero, había tantos entrenadores, tantos jugadores, que era, como tú dices, un agasajo, aunque obviamente era un tema de sobrevivir ahí, pero era un agasajo entrenar en el CAN. Sí, es que tenía todo, todas las categorías, y eso es una parte, porque el CAN, categoría infantil, juvenil, con el junior y la primera fuerza, pero también la otra parte era la Unidad Cuauhtémoc, que en su momento, a veces para hacer el equipo del Seguro Social nos juntábamos o hacíamos un juego selectivo
y a veces era más difícil el juego selectivo que el campeonato nacional por el nivel que se generaba. Entonces, muchas veces los mismos entrenadores hacían sus entrenamientos en conjunto con Cráneo contra el equipo de Nando o el Cráneo con el equipo de Mayor, porque ya en el equipo mayor ahí ya estaban los gemelos, los Patos, Alejandro y Arturo, el Chapulín, su hermano Mundo, también estaba, si no me equivoco, estaba Ariel, un chico de ahí, muy cerca del Ojo de Agua, que había una tortería de la zona. Entonces ya había mucha gente que estaba con mucho talento. Ya había gente que había ido a centroamericanos, ya había gente que había salido, ¿no? Entonces, prácticamente era un monstruo de gente la que estaba ahí en waterpolo y en todas las demás disciplinas, ¿no? Sí, el IMSS y el CAN en esa época prácticamente 10 años antes, 8 años antes, reinaban el waterpolo. O sea, hubo un cambio de armada y de marina donde empezó a ganar también entre Pumas y el IMSS, empezaron a ganar todos los campeonatos nacionales. Y pues, así como lo comentas, no nada más había hermandad entre puro waterpolista, también había mucha hermandad entre nado sincronizado, entre clavados, en donde figuraba, bueno, en la unidad Cuauhtémoc, Fernando Platas y toda esta banda pesadísima, en donde en el CAN ya había la burbuja, ¿te acuerdas esta famosa burbuja? Y donde pues había una escuela de clavadistas en México, que hace muchos años no lo hay, así ya renombrada como una escuela de clavadistas, pero bueno, estamos hablando de tu tema, donde eran, qué bonitas épocas, Jorge. Sí, sí, te digo que había muy claro el tema del deporte, el waterpolo ahí en el Seguro Social. Definitivamente mi primer torneo infantil, pues tú te acuerdas, jugamos la final contra ustedes en el plan sexenal. Todavía estaba Pepe contigo, Burbuja, ¿no? En esa final que nos ganan ustedes, creo que 6-4, no me acuerdo. Y yo en el CAN, pues obviamente estaba Alberto Rodríguez, el Frijol, Armando Guzmán, el Chasca, si no me equivoco, estaba el Champiñón. Era un grupito de infantiles, ¿no? Que, si no me equivoco, ese torneo lo juego con Alejandro Valadez y la final contra ustedes con Alfredo Sousa, ¿no? 1988 a finales, si no me equivoco. Kiko, el Chanis, el Popeye, ya no me acuerdo tanto de los nombres de la banda, pero bueno, pues una final cerrada, ¿no? Al final, como lo comentas tú, una final infantil del Seguro Social, ¿no? Prácticamente IMSS A contra IMSS B o CAN contra Cuauhtémoc, en donde nos damos un tiro y bueno, 6-4. Y ese centroamericano, si no mal recuerdo, nos lleva ¿cómo se llama? Callejas. Y en ese equipo, la Cuauhtémoc, estaba el Pecas, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? César Cabrera, el Pecas. Un abrazo al Pecas. Si no me equivoco, también estaba el más chico de los Calabazos. Enrique Navarro Gil, el Kiko. Enrique Navarro, el Kiko. Sí, estamos hablando todavía me acuerdo que, si no me equivoco, Milo patrocinó el evento, porque bueno, era el campeonato nacional que en el plan seccional pues, se dio. Obviamente, pues a nosotros nos ganan ustedes, y pues prácticamente ahí es como el parteaguas, de que entienden cómo se da el waterpolo, cómo se genera, y es cuando yo me engancho totalmente. Oye, pero muy rápido, ¿sabes cuál es tu deporte, George? O sea, jugaste fútbol y jugaste béisbol, dijiste ahorita, pero muy rápido te vas al CAN
entras a esa catedral que realmente solamente los que lo vivieron lo pueden representar, ese olor a cloro cañón, pero todo mundo entrenando y todo mundo en una misma intención, y te enamoras del waterpolo. O sea, ya de ahí, yo sé tu historia, ya no hay otro deporte, a lo mejor sí te gustan, pero sigues en el waterpolo y seguirás. Oh, la verdad es que me enganché con el waterpolo. Seguí jugando fútbol. De hecho, muchos años después, el pandita Raúl Aranzábal me invita a jugar con él Juegas en un cañón. equipo que tenía y me pone, y nos tuvimos un ratito jugando con él. El portero y yo me movía en la delantera. Padre, bien. Pero sí, waterpolo, pues definitivamente ahí me enganché. Juegas este primer campeonato infantil y ya de ahí pues te enganchas en tu primer casi centroamericano. ¿Cuándo vas a tu primer centroamericano, a tu primer torneo infantil que tanto hace falta para los chavos ahora en los centroamericanos, Jorge? Ahí, si no me equivoco, venía el centroamericano a Venezuela, pero ahí no, yo no voy a la preselección, pero yo no alcanzo a subirme y yo no voy. Ustedes van al centroamericano con Sausa, yo me quedo, yo no voy al centroamericano y tiene que pasar hasta el 89, pasaditos del 89, que viene ya el juvenil, porque yo estaba ya casi en la edad de 16 y medio, casi los 17, pero en ese inter, con Arturo Valencia me engancho mucho a entrenar y él me lleva al Panamericano de Clubes de 89 en Huastepec. Porque yo no viajo, en infantil no viajo, hasta juveniles cuando yo empiezo un poco a desarrollarme, pero no viene hasta el Panamericano que jugamos nosotros como junior, cuando yo ya represento al equipo mexicano, pero en categoría. Porque antes no me alcanza, no me da tiempo. Yo había empezado en el 88, prácticamente hasta el 90. ¿Te acuerdas que jugamos un Panamericano en México en el 90, ya con Kalman aquí? Pero yo hasta junior es cuando empiezo a desarrollarme, porque en infantil y juvenil no logro colarme hasta esos niveles. Independientemente de que había mucha competencia, yo llevaba muy poquito tiempo. Oye, o sea que definitivamente para ti Arturo Valencia Cadena el Cráneo es uno de los entrenadores que te empieza a llevar a ti al éxito en el waterpolo mexicano. Y pudiéramos llamarlo como un parteaguas Arturo Valencia, sí, porque sus entrenamientos eran muy complicados, muy difíciles. Tenía muy buena preparación física, porque entrenábamos, sí, 6 de la tarde, carrera, corríamos en las escaleras del CAN, nos metía al gimnasio, o nadábamos con ropa, de un lado hacíamos barras, del otro lado hacíamos lagartijas. Él como empieza como un tema de desarrollo deportivo muy fuerte, y además técnicamente muy bueno, que él se metía a bolear con nosotros a veces y qué clase, ¿no? O sea, y pues de la mano de varios juveniles junior, pues ahí estaba Arturo, su hijo. Arturo me lleva un año, 2 máximo. Entonces, estábamos como en esta planeación de un equipo junior, ¿no? Su hijo, entonces cuidó mucho el tema táctico, el tema físico, y entrenábamos con él bastante duro, ¿no? Como una escuela de lo que él ya venía manejando, tomando en cuenta ya lo que ya sabemos de su historia,
pero sí hace muy fuerte los entrenamientos. Y en ese momento el CAN estaba con mucha competencia. Había muchísima competencia. Todos los días, como dices, era un tema de esforzarse, porque si no, te quedabas a un lado, ¿no? Entrenaban ahí en la fosa de clavados del CAN, ¿no? Ahí entrenaban prácticamente todos los equipos. Y bueno, ustedes como juveniles o casi juniors, tenían todo el techo de los juniors y primera fuerza, donde estaba el Ganso, donde estaban jugadorazos que estaban en la selección nacional en ese momento, en su época, vamos a decirle, plateada, después de la época dorada, en donde había una escuela de waterpolo en México en todos los sentidos, no nada más en el CAN, sino en varios lugares. Sí, en esa época, por el te digo, de los 90s, Carlos Zúñiga, pues el Ganso ya venía con mucho empuje. Los hermanos, los gemelos, Alejandro y Arturo Zúñiga, te digo, el Chapulín y su hermano Mundo también estaban con un buen nivel. Ya después, te digo, Ariel, que también me parece que era una persona que tenía muy claro el tema táctico. Y un poquito abajo, por edad, estaba Edgar Miranda, el Araña, estaba Armando Vázquez, el Rábano, Víctor Lara, el que en paz descanse, el Fubuche, Carlos, no me acuerdo su apellido, Carlos, pero había una camada de gente. Y luego abajo, te digo, con Leonardo Callejas había un grupo que sí eran rudos, cabrón. Estaba el gordo de Tepito, que yo me acuerdo perfecto cuando yo nadaba junto a él. Si le ibas ganando, te empezaba a patear para que no nadaras igual. El Gotsuki, yo me acuerdo que haber visto valetodos de 2 contra 2. El Gotsuki, el gordo de Tepito, la negra, el tocino, que eran una locura. Eran unas locuras. Salía, el que no salía sangrado, él salía con un ojo cerrado, o sea, era muy difícil en esa época. Pero al final no sé si bueno o malo, pero eso para el tema de selección nacional ya después lo platicaremos, pero eso pasaba en los juegos internacionales, claro. Y sobre todo en Centroamérica. Entonces, claro, sí estabas muy en un límite de, había boxeo afuera del entrenamiento como parte del entrenamiento. Había luchas, lucha de estrategia de soltarse, zafarse ahí afuera en los colchones. Básquetbol, como vale todo, no era un básquetbol común, era vale todo. Entonces, siempre había un tema de cómo empezar a ganar, a sacar ventaja, porque en el agua era lo mismo. Sí estaba un tema, pues había una esencia de gente abajo, ¿no? O sea, y ahorita te cuento de la gente que más o menos nos acordamos, pero hay tanta historia, bueno, todavía el Miki habló de mucha historia, pero había tantas cosas ahí en el Seguro Social. Oye, bueno, aprendes hasta en los vestuarios, Jorge, o sea, todo era una competencia, desde lo que me dices, desde nadar, desde tirar, desde volear, ¿cuáles son los, bueno, digo, porque a mí me tocó estar un poco en el CAN, ¿cuáles son los balones buenos y cuáles no? Los balones buenos les empieza a tocar a los que obviamente volean un poco más y así. En el vestuario igual, te pierden la bolsa y pues tienes que estar ahí cuidándote, pero eso te hace ser de alguna forma mejor. O sea, ese tema de ¿cómo se llama? Selección natural te hace ser mejor y te hizo para ti, como persona, de alguna forma, pues ser mejor. Ya después viviste un montón de cosas en la selección, que fue donde ya viviste y donde estuviste. Pero el CAN, al final, ese recinto sagrado de que tanto se ha hablado ahorita y desde que
pues falleció, vamos a llamarlo así, cómo nos hace falta, ¿no? Sí, definitivo. Hoy las cosas son diferentes. Hoy sí se extraña que haya lugares como esos y los lugares que hoy se tienen que no tengan un objetivo claro, ¿no? Para alimentar jugadores infantiles, juveniles y con una proyección de deporte. Pero bueno, penosamente ya no existe, pero sí hubo mucha gente que en el tintero, Armando Alfaro, el tanque, ¿te acuerdas de él? Que a los, creo, 15 años ya medía un 80 y pesaba 90 kilos, ¿no? Muchísima gente que evidentemente dentro del tema fueron importantes en los niveles infantiles, juveniles. Algunos ya empezaron a salirse en el junior y ya, bueno, primera fuerza, bueno, empezaron a caer o a salirse por otras actividades. Pero sí, qué lástima que ya no está este escenario deportivo que tanto éxito dio, ¿no? Medallistas olímpicos salieron de ahí. Sí. Sí, George, y bueno, algunos jugadores como Arturito Valencia combinaban con un súper exitoso equipo de natación que tenían en el CAN y combinaban el waterpolo con la natación, en donde, bueno, pues como eran tan exitosos en natación, pues le ayudaron muchísimo en su condición física para, bueno, ser lo que fue Arturito Valencia, ¿no? Y con eso, pues remato todo el tema de lo importante que era ese recinto del CAN. Y hubo una época dentro del área del waterpolo que nos mandaron a nadar. Fue media temporada nada más. Cuando éramos junior, nos mandaron a nadar 6 meses. Y éramos 6, 7 waterpolistas que nos mandaron, dentro de ellos Arturo Valencia, el nene, con un entrenador de natación que se llama Armando Manrique. Nos mandaron para allá 6 meses. Yo me acuerdo que hubo una final en un tema de 50 libres, donde metieron al nene y ganó el hit. No me acuerdo cuánto fue lo que hizo, pero ganó el hit de natación. Entonces sí fue un tema ahí que nos impulsó mucho y nos ayudó muchísimo a desarrollarnos como waterpolistas esa media temporada de natación. Oye, Yoshi, ¿cómo empiezas a converger ya con la selección? O sea, ¿cuáles son tus primeros pintazos? Ya seguramente por ahí de junior, como lo estás comentando, cuando vino este campeonato de clubes, ¿cómo empiezas a quién te llama por primera vez? Te digo, del derivado del entrenamiento con Arturo, me empiezo a subir a los equipos ya representativos del Seguro Social como junior. Viene este torneo que hace el Seguro Social de Panamericano de Clubes. Yo era el último, prácticamente de los últimos, porque pues, obviamente ahí estaba Colón, estaba el Ganso, estaba el Pato Arturo, estaba Mundo, estaba Ariel, estaba Arturo Valencia, estaba el Fubuche, el Chasca, ya el grupo era un grupo con mucha experiencia. Jugué poco, pero empiezo, te digo, a desarrollarlo. Viene el Panamericano, donde tú y yo con Calman estamos en el equipo, y llegar al Centro Olímpico para entrenar para el Panamericano Junior, y a veces combinábamos entrenamiento con el equipo mayor, pues empieza hasta cierto punto crecer en nivel, ¿no? De lo que venía el equipo trabajando, porque todavía me acuerdo que en algunas veces alcancé a ir cuando Cañete todavía estaba. Pues ahí había un equipo mayor
con mucha trayectoria, muchas tablas, ¿no? Entonces empezamos a combinar entrenamientos en el Centro Olímpico, pero nosotros preparándonos para el Panamericano Junior, y ahí es donde definitivamente a partir de ahí yo ya me mantengo en un nivel creciéndolo, y hasta que tú y yo terminamos en el 2003 con unos Juegos Panamericanos, ¿no? Estoy hablando del 90, 91, porque todavía, tú te acuerdas que viene el Centroamericano en México, en el 90, los Juegos Centroamericanos, donde todavía viene Raúl de la Peña, ¿no? Y fuimos a las gradas a ver ese evento, ¿no? Ese torneo, ¿no? Sí, es que empiezas a llevar toda una trayectoria, pues desde juvenil, desde junior. Pues también teníamos unos grandes maestros, vamos a llamarle así, ¿no? Toda la gente que estaba arriba era gente muy importante, ¿no? Paco Contreras, o sea, gente que había ido a preolímpicos, que venía de Panamericanos jugando bien fuerte, Luis Guzmán, todos ellos al final, nosotros siendo juniors, nos toca esa etapa en donde llega Kalman Markovic, en donde lo trae Max Aguilar, y entonces empezamos a entrenar con ellos, ¿no? Entonces nos empiezan a pasar toda esa experiencia que tienen ellos, y la verdad valiosísima, porque pues la verdad crecemos con toda esa experiencia que tienen ellos. Sí, aparte de ellos, todavía estaba Raúl Aranzábal, estaba Luis de la Mora, estaba Toño Íñiguez, bueno, Toño no, porque creo que Toño ya estaba en Estados Unidos o ya no estaba en México, pero Poncho sí. Sí. Marco Irizar, Pablo, que también estaba ahí, te digo, Colón, que en el campus obviamente pesaba mucho, el Ganso, te digo, todavía ahí entrenó Chapulín y su hermano. Yo me acuerdo que pues mucha gente de mucho talento, ¿no? Que era hasta cierto punto la última camada después del 84, a lo mejor, con todavía gente como Javier Guerra, todavía ahí creo y entiendo todavía jugaba, pero ya después viene el bloque del tío de Maxito, ¿no? De Roberto, y estoy casi seguro que ahí sí estaba Poncho Íñiguez, el zurdo, creo que le decían el tomate, y ese bloque de gente que tenía muy buen nivel todavía, ¿no? Porque si no te acuerdas, el último preolímpico, bueno, el preolímpico que nos toca a nosotros es en Calgary, y el único que va como junior es el Burbuja, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, Juan Manuel Calderón Villanueva. Él es el que se sube con Kalman y se va con ellos al preolímpico de Calgary, que era el que nosotros, pues como en la antesala vivimos, ¿no? Sí, no, o sea, toca una época, como tú dices, bastante fuerte, ¿no? Y ahí se acababa en los años 80, 81, se baja del barco Armando Fernández, y de ahí viene toda esta etapa de todos estos jugadores que al final, bueno, no nos tocan a nosotros, nos toca la colita de toda esta camada, de toda esta generación. Y pues era una generación fuerte, Jorge. Al final, pues nosotros como juniors llega Kalman y nos toca jugar todavía con Raúl de la Peña al final en esas generaciones cuando se va. Y bueno, pues te toca jugar esa época que fue muy fuerte, porque no nada más estaba el CAN, estaba Marina, estaba Pumas, estaba la Alberca Olímpica, donde tenía grandes jugadores, por lo menos 25 o 30 jugadores a muy buen nivel. Sí, estaba una época muy, muy, muy padre, porque aparte el Nacional existía cada año, ¿no? O sea, Sí. hoy ya no hay Nacional, ¿no? Sí.
Cada año había que prepararse para el campeonato nacional. Regresabas al club, si eras junior, regresabas al club para entrenar en el club, para poder hacer equipo, para el torneo nacional. Y cada año había nacional, cada año. Entonces, sí, la competencia siempre estaba muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, hoy penosamente ya no hay ni nacional. Yo todavía me acuerdo, todavía jugué el último nacional con Omar Montiel, que era el entrenador, con la UNAM, en el 2013, si no me equivoco, que nos gana ahí La Paz la final. Sí. Pero de ahí creo que ya no hay nacional. Sí, una final encarnizada que se fue a tiempos extras con La Paz, donde gana el equipo de Pumas, y creo que desde ahí ya no ha habido otro, George. Exactamente. Oye, Jorgito, pues vamos llegando más o menos al final del programa, en donde vamos a hablar ya de la carnita, de todo lo que viene, fotos, todo lo que es la selección nacional, donde, bueno, pues tuviste pues mucho éxito, campeón centroamericano, te retiras, juegas muchísimo tiempo y después, bueno, te vuelves entrenador, de alguna forma eres asesor, estás pegado siempre al waterpolo mexicano, para que sigamos platicando contigo, George. ¿Cómo ves? Claro que sí. Sí, viene la carnita. Después hay que regresarme un poquito al Centroamericano de México en el 90, porque yo prácticamente de ese centroamericano que yo veo en las gradas, el siguiente centroamericano yo ya voy como parte del equipo nacional. Entonces, sí, viene la carnita de lo que pude lograr y con todo gusto lo platicamos, Pachito. Eres el único jugador mexicano que tiene los 3 colores, oro, plata y bronce, en los campeonatos centroamericanos. El único, George. Yo ya busqué por más en todos los anaqueles de la historia y qué orgullo, ¿no? Qué buena onda. Si lo dices así, pues obviamente sí es un orgullo. Me lo había dicho ya también Omar Montiel, que por ahí presumía que yo era el único. Por supuesto, en las dimensiones de lo que es el juego centroamericano, pero sí, ahí tengo las 3, oro, plata y bronce. Ahí para que nos las enseñes y bueno, pues también que nos muestres tu tema con tu estudio, porque siempre me gusta mostrarlo, el estudio que va paralelo con el deporte, la vida de tu familia, que también es súper exitoso con tu esposa, con tu hijita, para que nos platiques un poquito de ese tema y bueno, pues toda la carnita que viene de la selección, George. ¿Va? Claro que sí, Pachito. Tú me dices cuándo y lo hacemos. La próxima semana, pues voy a despedir el programa, George. Ahí estamos, te agradezco muchísimo. Bueno, pues amigos, esta es una historia más del Crónicas del Waterpolo Mexicano, platicando con las leyendas de la historia. Este fue el programa de Jorge Castro. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias.